En un pintoresco pueblo costero donde la brisa del océano lleva susurros tanto de alegría como de tristeza, la vida de una pastelera de 35 años se hace añicos una mañana tormentosa. Bienvenido y disfruta de la historia. Fabiana, con 6 meses de embarazo de su primer hijo, recibe la devastadora noticia de que el barco pesquero de su amado esposo, Gustavo, fue atrapado en una violenta tormenta. Los equipos de búsqueda solo regresan con su anillo de bodas y una chaqueta destrozada. Su mundo se derrumba mientras enfrenta una realidad inimaginable: criar a su hijo sola mientras su corazón se rompe en 1000 pedazos. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas de la pequeña casa junto al mar en Puerto Vallarta. Pero Fabiana no había dormido en toda la noche. Sus ojos hinchados de tanto llorar miraban fijamente el techo, mientras acariciaba su vientre abultado. Habían pasado exactamente 36 horas desde que el capitán del puerto había tocado a su puerta con expresión solemne. «Lo siento, señora, la tormenta fue demasiado repentina». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una niebla tóxica que Fabiana no podía ni quería respirar. Su mente reproducía una y otra vez la última conversación con Gustavo. «Solo será un día más, cariño. La temporada ha sido mala y necesitamos el dinero ahora que el bebé está en camino». Ella había insistido en que fuera, a pesar del pronóstico que anunciaba mal tiempo para la tarde. «Ve, estaremos bien». Le había dado un beso de despedida, saboreando el café en sus labios y el aroma a sal marina en su piel. Ahora, ese recuerdo la ahogaba más que el propio dolor físico que sentía en el pecho. Se levantó con dificultad, su cuerpo pesado no solo por el embarazo, sino también por la carga del duelo que ahora debía soportar. La pequeña pastelería que había sido su orgullo durante los últimos 8 años permanecía cerrada, las bandejas vacías, los hornos fríos. El lugar que antes desprendía aromas dulces y risas, ahora parecía tan vacío como su corazón. Los vecinos empezaron a llegar con guisos y palabras ensayadas de consuelo que resbalaban sobre ella sin penetrar su dolor. Fabiana los recibía, mecánicamente, asintiendo a conversaciones que no escuchaba realmente. «La mar ha cobrado otra vida», escuchó murmurar a doña Consuelo mientras servía café en la cocina. «Como a mi Raúl hace 15 años, así son las cosas en un pueblo de pescadores». Esas palabras, dichas sin mala intención, pero con la crueldad de la resignación, se clavaron en Fabiana como espinas. Por la tarde llegó Teresa, la madre de Gustavo. La mujer, cuyo rostro curtido por el sol y el viento, contaba historias de décadas mirando al horizonte, esperando el regreso de los hombres de su familia. Entró como una tormenta a la casa. Sus ojos, tan azules y profundos como los de su hijo, ahora estaban nublados por un dolor que parecía convertirse rápidamente en ira. «¿Por qué lo dejaste salir?». La pregunta golpeó a Fabiana con la fuerza de una ola. «Sabías que había alerta de tormenta, siempre poniendo esa maldita pastelería por delante de todo. Necesitamos dinero, y ahora lo hemos perdido todo». Las palabras de Teresa eran injustas y ambas lo sabían, pero el dolor busca culpables y la culpa de Fabiana era un blanco fácil. No tuvo fuerzas para defenderse, solo pudo abrazar su vientre como si pudiera proteger a la criatura de un mundo que ya le había arrebatado a su padre. Esa noche, cuando todos se marcharon y la casa quedó sumida en un silencio sepulcral, apenas interrumpido por el rumor constante del mar, Fabiana abrió el armario y tocó las camisas de Gustavo. Enterró su rostro en ellas, buscando desesperadamente su olor, ese aroma a sal y a café que tanto amaba. Fue entonces cuando algo en el bolsillo de una chaqueta llamó su atención: un pequeño sobre arrugado y una lista garabateada con la inconfundible letra de su esposo. «Ideas para el negocio de Fabi», decía en la parte superior, seguida de proyectos y sueños que ahora flotaban como barcos fantasma en un océano de imposibilidades. Fabiana se dejó caer al suelo, abrazando la chaqueta como si fuera lo único que la mantenía a flote en medio de ese naufragio que era ahora su vida. El bebé pateó,
un recordatorio sutil de que no estaba completamente sola, de que una parte de Gustavo seguía viva dentro de ella. Pero esa noche, eso no era suficiente consuelo para el vacío abismal que sentía. Las semanas siguientes transcurrieron en una nebulosa de trámites burocráticos, visitas obligadas al médico para controlar su embarazo y noches interminables de insomnio. La pastelería seguía cerrada, acumulando polvo y facturas impagas. Las miradas de lástima de los vecinos se convirtieron en murmullos de preocupación. ¿Cómo va a mantener al niño?, se preguntaban a su paso. Pobrecita, tan joven y ya viuda. Lo peor era la tradición. Puerto Vallarta, a pesar de ser un destino turístico vibrante, mantenía en sus barrios de pescadores antiguas costumbres que Fabiana encontraba asfixiantes. Las viudas debían llevar negro, guardar luto riguroso, comportarse con una dignidad resignada. Teresa se encargaba de recordárselo cada vez que la visitaba, trayendo vestidos oscuros y criticando su rechazo a participar en los rituales funerarios tradicionales. «No voy a usar negro», le dijo Fabiana un día, con una firmeza que sorprendió a ambas. «No voy a actuar como si la vida hubiera terminado. Tengo que seguir adelante por el bebé». «No respetas su memoria», respondió Teresa, con los labios tan apretados que parecían una cicatriz en su rostro. «Mi hijo merece que lo llores como es debido». «Lo lloro a mi manera», respondió Fabiana, sintiendo una chispa de algo que podría ser rabia o podría ser vida, despertando entre las cenizas de su dolor. Ese pequeño acto de rebeldía marcó una brecha aún mayor entre ella y su suegra, dejándola sin el apoyo de quien debería comprender mejor su dolor. Las visitas se espaciaron. Los mensajes se volvieron formales y fríos. Fabiana se encontró más sola que nunca, justo cuando su cuerpo se hacía más pesado y su futuro más incierto. A medida que su embarazo avanzaba, las cuentas se acumulaban. El banco envió un aviso. El préstamo que Gustavo había solicitado para reparar su barco seguía activo y estaban amenazando con embargar su modesta casa si no regularizaba los pagos. Fabiana miró el papel con incredulidad. ¿Cómo podía el mundo seguir exigiendo cuando ella apenas podía respirar? Una tarde, mientras intentaba ordenar las finanzas en la mesa de la cocina, sintió una patada diferente, más fuerte, más urgente, luego otra, y después un dolor que no tenía nada que ver con el duelo. El bebé estaba llegando, 3 semanas antes de lo previsto. El camino al hospital fue borroso, sumido en contracciones y miedo. Fabiana gritó el nombre de Gustavo mientras las enfermeras la preparaban para el parto. Había imaginado este momento tantas veces, él sosteniendo su mano, secando su frente, besándola entre contracciones. En cambio, una joven enfermera desconocida le ofrecía palabras de aliento profesional y manos competentes, pero sin el calor que necesitaba. Después de 6 horas de un doloroso trabajo de parto, el llanto agudo de un bebé llenó la sala. «Es una niña», anunció el médico colocando un pequeño bulto mojado y arrugado sobre su pecho. Fabiana miró a la criatura que abría y cerraba sus pequeños puños como anémonas marinas y sintió que algo cambiaba dentro de ella. «Nadia», susurró, nombrándola por el mar que le había dado y quitado lo que más amaba. En ese momento, sosteniendo a su hija por primera vez, Fabiana experimentó una claridad repentina y profunda. No permitiría que la tragedia definiera sus vidas. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. 3 días después, Fabiana regresó a casa con Nadia en brazos. La pequeña era una combinación perfecta de ambos. Tenía los ojos azul profundo de Gustavo, y la obstinación que ya mostraba en su forma de demandar atención era indudablemente heredada de ella. Cada vez que miraba a su hija, Fabiana sentía un dolor agridulce, pero también una determinación creciente. Una mañana, mientras Nadia dormía en su cuna improvisada, Fabiana abrió las ventanas polvorientas de la pastelería por primera vez en meses. El sol entró a raudales, iluminando las telarañas y el abandono.
Con movimientos lentos pero decididos, comenzó a limpiar, a reorganizar, a reclamar el espacio que una vez había sido su pasión. Colocó la cuna portátil de Nadia detrás del mostrador y encendió los hornos. El calor familiar, el aroma de la mantequilla derritiéndose, la textura de la harina entre sus dedos. Estos pequeños placeres sensoriales la anclaron nuevamente al mundo de los vivos. Horneó las primeras hogazas de pan, simples pero perfectas, y colocó el cartel de abierto en la puerta sin grandes expectativas. Los primeros clientes llegaron con cautela, inseguros de cómo interactuar con la nueva madre, cuya pérdida aún pesaba en el ambiente. Las conversaciones eran incómodas, las miradas se desviaban del mostrador a la cuna, las compras eran más por caridad que por deseo. Las ventas fueron miserables, apenas lo suficiente para cubrir los ingredientes utilizados. No va a funcionar, pensó Fabiana esa noche mientras contaba las escasas ganancias. El banco había enviado otro aviso, más severo que el anterior, amenazando con embargar su casa en 30 días si no realizaba un pago sustancial. La desesperación comenzó a instalarse nuevamente. Fue durante la madrugada, mientras alimentaba a Nadia, cuando la inspiración llegó. Gustavo siempre había amado su tarta de chocolate con caramelo salado. Decía que le recordaba al mar, dulce y salado a la vez, misterioso y reconfortante. ¿Y si creara un postre inspirado en él? Algo que capturara su esencia, algo que pudiera ofrecer a los demás un pedacito de lo que ella había amado. Al amanecer, con Nadia dormida a su lado, comenzó a experimentar. Chocolate oscuro para la profundidad de sus ojos, caramelo para su dulzura, sal marina para su conexión con el océano, y un toque de café, porque cada mañana comenzaba con una taza humeante entre las manos. Lo llamó el marinero, y lo colocó en el escaparate sin grandes expectativas, solo como un acto de amor y memoria. Para su sorpresa, un bloguero gastronómico que pasaba por el pueblo probó el pastel y publicó al respecto en sus redes sociales, llamándolo un sabor del mar y el cielo envuelto en un consuelo mantecoso. Las órdenes comenzaron a llegar, no solo de los locales, sino también de pueblos vecinos. Fabiana apenas podía mantenerse al día con la demanda. En medio del ajetreo de una mañana particularmente ocupada, apareció Manuel, el antiguo compañero de pesca de Gustavo. Era un hombre corpulento, de pocas palabras, que siempre había tratado a Fabiana con un respeto distante. Esa mañana, sin embargo, parecía tener algo importante que decir. Gustavo iba a vender su parte del barco, reveló después de un largo silencio incómodo. Me lo dijo la semana antes del accidente. Quería invertir en ampliar tu pastelería. Creía en tu talento más de lo que tú misma creías. La revelación golpeó a Fabiana como una ola inesperada. Todas esas listas de ideas que había encontrado en su chaqueta, los recortes de revistas de diseño de interiores para negocios, los cálculos garabateados en las esquinas de los periódicos. No eran sueños ociosos, sino planes concretos. Gustavo había estado preparando un futuro mejor para ellos, uno centrado en su talento. Nunca me lo dijo, susurró Fabiana, sintiendo que conocía y desconocía al hombre que había amado. Quería que fuera una sorpresa, respondió Manuel con una sonrisa triste. El día que, ya sabes, íbamos a cerrar el trato con un comprador de Guadalajara. Esa era la verdadera razón por la que insistió en salir a pesar del mal tiempo. Necesitaba un último día bueno de pesca para completar el pago inicial para la ampliación. La culpa que Fabiana había estado cargando se transformó en ese instante. No era culpable por haberlo enviado al mar, sino por no haber visto cuánto creía él en ella. La renovada comprensión de su amor le dio un propósito más claro. A medida que el marinero ganaba popularidad, Fabiana contrató a su primera ayudante, una joven local que necesitaba el trabajo tanto como ella necesitaba las manos extra. Luego vino la segunda, y para cuando Nadia cumplió 4 meses, la Miltosens pastelería funcionaba como un pequeño pero eficiente equipo. Un día, mientras limpiaba un viejo armario en busca de moldes adicionales, Fabiana descubrió una caja polvorienta que contenía un antiguo libro de recetas que había pertenecido a la abuela de Gustavo.
Estaba lleno de postres tradicionales inspirados en el mar que habían sido olvidados durante generaciones. Bizcochos con agua de azahar y ralladura de limón que recordaban a las brisas marinas, galletas con algas y semillas que los pescadores llevaban en sus largas jornadas, pudines con frutos secos marinados en licores locales que se servían en celebraciones costeras. Nadia lloraba desde su cuna, reclamando atención. Fabiana la tomó en brazos y se sentó a hojear el viejo libro, maravillada por el tesoro que había descubierto. Cada receta venía acompañada de pequeñas notas, anécdotas de la vida en el mar, consejos para días de tormenta o celebraciones de buena pesca. Era más que un recetario. Era una ventana a una cultura, a una forma de vida que estaba desapareciendo. A medida que experimentaba con estas recetas, añadiendo su propio toque moderno, la popularidad de la pastelería crecía aún más. Dueño de un hotel local, le ofreció presentar sus pasteles en su buffet de desayuno, proporcionando un flujo de ingresos estable. Por primera vez desde su pérdida, Fabiana comenzó a sentir estabilidad financiera. Sueña con el día en que su pastelería por fin comienza a despegar gracias a una receta secreta y un golpe de suerte con un bloguero de comida. Espera a ver lo que sigue. Teresa pasó por la pastelería una tarde, atraída por los rumores del éxito repentino. Observó el local lleno de clientes, a Nadia gorgoteando feliz en su cuna mientras los clientes le hacían carantoñas, a Fabiana moviéndose con confianza entre los hornos. No dijo nada, pero su mirada ya no contenía la dureza de antes. «Hice estos con la receta de la abuela Celia», dijo Fabiana, ofreciéndole una pequeña caja con pastelillos de coco y lima. «Pensé que te gustaría probarlos». Teresa tomó la caja con manos ligeramente temblorosas. «Celia nunca dejaba que nadie tocara su recetario», comentó. «No era una crítica, sino un reconocimiento. Creo que tal vez quería que estas recetas no se perdieran», respondió Fabiana con suavidad. Cuando Teresa probó el primer bocado, sus ojos se humedecieron. «Sabe a domingos después de misa, cuando todos los barcos estaban en puerto y la familia completa se reunía a comer». Era lo más cercano a una aprobación que Fabiana podía esperar y significó más de lo que hubiera imaginado. A medida que Nadia se acercaba a su primer cumpleaños, Fabiana recibió una carta de un prestigioso concurso culinario en la Ciudad de México. Alguien había nominado sus pasteles y había sido seleccionada como finalista. El concurso requeriría que dejara el pueblo durante una semana, algo que la aterrorizaba, ya que no había pasado una noche fuera de casa desde la tragedia. «No puedo ir», le dijo a su ayudante mientras arrugaba la carta. «Nadia nunca ha estado lejos de mí, y no conozco a nadie que pueda cuidarla durante tanto tiempo». «Es una oportunidad única», insistió la joven. «Tu nombre estará en todas las revistas de gastronomía. Podrías conseguir contratos importantes». Pero para Fabiana, la idea de separarse de su hija, de dejar el puerto, donde aún sentía la presencia de Gustavo, era demasiado. Decidió ignorar la invitación y seguir con su rutina, que ahora incluía largas caminatas por la playa con Nadia, mostrándole las gaviotas y contándole historias sobre su padre. Una tarde, mientras cerraba la pastelería, Teresa apareció nuevamente. Esta vez traía consigo un pequeño álbum de fotos. «Gustavo a la edad de Nadia», dijo mostrándole una fotografía de un bebé regordete, con los mismos ojos azules intensos. «Y aquí con su primer barquito de juguete, y este es su primer día de escuela». Fabiana pasó las páginas con cuidado, viendo crecer a Gustavo a través de los años, sus dientes frontales faltantes a los 6 años, su primera comunión, su graduación de la escuela, su primer día como pescador oficial con su padre. «Debería conocer estas historias», continuó Teresa, mirando a Nadia que jugaba con un sonajero en forma de estrella de mar. «Alguien debe contárselas». «Lo haré», prometió Fabiana. «Cada noche le cuento algo sobre él antes de dormir». «Deberías ir a ese concurso», dijo Teresa sorprendiendo a ambas. «Yo cuidaré de Nadia. Ya es hora. Es hora de que empecemos a ser una familia de verdad, por el bien de ella, por el bien de todos». Era una rama de olivo,
un primer paso hacia la sanación de su relación. Fabiana no pudo contener las lágrimas que había estado reprimiendo durante meses. No eran lágrimas de desesperación como antes, sino de alivio, de un peso que comenzaba a aligerarse. El concurso culinario arrojó a Fabiana a los reflectores, donde tuvo que enfrentarse a periodistas que hacían preguntas invasivas sobre su inspiradora historia de viuda, en lugar de centrarse en sus habilidades culinarias. ¿Crees que tu marido estaría orgulloso? El dolor es tu ingrediente secreto. Tu hija sabe que su papá murió por darte un mejor futuro. Frustrada y lista para abandonar, conoció a Santiago, un consultor de restaurantes que reconoció su auténtico talento y le ofreció consejos genuinos sin lástima. Sus críticas eran constructivas, enfocadas en cómo mejorar sus presentaciones, cómo hacer que sus sabores tradicionales fueran accesibles a paladares urbanos sin perder su esencia. «Tienes algo único», le dijo, después de probar su reinterpretación, de un postre tradicional de la abuela Celia. «No es solo técnica, es alma. No dejes que te conviertan en una historia triste para vender revistas. Eres mucho más que eso». Su relación profesional evolucionó lentamente hacia una amistad, dándole a Fabiana su primera oportunidad de reír genuinamente en más de un año. Santiago la presentó a dueños de restaurantes respetados, a proveedores de ingredientes especiales, a un mundo gastronómico que siempre había soñado conocer, pero que parecía inalcanzable desde su pequeño pueblo costero. Durante las noches llamaba a Teresa para preguntar por Nadia. Las conversaciones, inicialmente tensas y centradas exclusivamente en la bebé, comenzaron gradualmente a incluir otros temas. Recuerdos compartidos de Gustavo, historias de Teresa, sobre su propia experiencia criando a un hijo en un pueblo de pescadores. Consejos sobre cómo lidiar con las primeras palabras y los primeros pasos que Nadia estaba comenzando a dar. «Dijo agua hoy», le contó Teresa una noche, con la voz llena de orgullo. La llevé a la orilla y señaló al océano y dijo, «agua». «Gustavo estaría tan feliz», respondió Fabiana, sintiendo esa mezcla de alegría y tristeza que ahora reconocía como parte permanente de su vida. Él siempre decía que quería enseñarle a nadar tan pronto como pudiera caminar. «Lo hará», afirmó Teresa con una firmeza que sorprendió a Fabiana. «Yo me aseguraré de ello. Tenemos toda una vida por delante para enseñarle todo lo que su padre hubiera querido que supiera». Ese «tenemos» fue más reconfortante que cualquier premio que Fabiana pudiera ganar en el concurso, y aunque no obtuvo el primer lugar, regresó al pueblo con el segundo premio, y suficientes conexiones para comenzar a suministrar sus pasteles a establecimientos exclusivos en la capital. El negocio creció, permitiéndole contratar más personal y mejorar sus equipos. En un acto de audacia que sorprendió a todo el pueblo, Fabiana decidió convertir el viejo barco pesquero de Gustavo, que había estado abandonado en el muelle desde el accidente, en una cafetería flotante. Era una forma de honrar su memoria mientras creaba algo nuevo. Esta decisión dividió al tradicional pueblo. Algunos lo veían como una falta de respeto, mientras que otros admiraban su innovación. Manuel, que había mantenido el barco en condiciones mínimas de funcionamiento durante todo este tiempo, fue el primero en ofrecerse a ayudar con la transformación. A Gustavo le hubiera encantado, dijo mientras supervisaba los trabajos de carpintería en la cubierta. Siempre decía que este viejo barco tenía más historias que pescados en su haber. El proyecto avanzaba a buen ritmo cuando una tormenta severa golpeó el pueblo, causando inundaciones en la sección baja donde se encontraba su tienda. Los daños fueron extensos, y el seguro solo cubriría una parte de las reparaciones. Justo cuando Fabiana consideraba rendirse, los habitantes del pueblo se unieron a su alrededor, ofreciendo sus habilidades y recursos para las reparaciones. Incluso aquellos que habían juzgado sus elecciones de luto ahora reconocían su resiliencia y contribución a la comunidad. ¿Qué harías si perdieras todo por lo que has trabajado en una sola noche? ¿Alguna vez has tenido que empezar de cero o conoces a alguien que lo haya hecho? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. La reconstrucción de la pastelería se convirtió en un proyecto comunitario.
Los pescadores aportaron su conocimiento para reforzar la estructura contra futuras tormentas. Las mujeres del pueblo organizaron una venta de comida para recaudar fondos. Los comerciantes locales donaron materiales. Incluso el sacerdote ofreció el salón parroquial para que Fabiana pudiera seguir horneando mientras se completaban las reparaciones. Nunca pensé que el pueblo me apoyaría así, le confió Fabiana a Teresa una noche, mientras compartían una cena en la casa reconstruida. Nadia, que ya había cumplido su primer año, dormía plácidamente en una habitación decorada con estrellas de mar y barquitos que Teresa había pintado a mano. «Te has ganado su respeto», respondió Teresa, «no solo por tu éxito, sino por tu dignidad. Por cómo has honrado a Gustavo a tu manera, no siguiendo tradiciones vacías, sino creando algo vivo y hermoso». Santiago visitó para ayudar a Fabiana a rediseñar la tienda después de los daños por inundación y reveló otra sorpresa. Una importante revista gastronómica quería presentar su historia y recetas en su próximo número. Durante la sesión de fotos, Fabiana llevó a Nadia, que ya caminaba y balbuceaba, a la orilla donde se sentía más cerca de Gustavo. Un cineasta que capturaba tradiciones costeras para un documental las vio y pidió incluir su historia, atrayendo atención nacional al pueblo y su rica cultura marítima. «Quiero que vean más allá de la tragedia», insistió Fabiana cuando el director le preguntó sobre su enfoque. «Quiero que vean cómo las tradiciones pueden renovarse, cómo el amor puede transformarse pero nunca desaparecer. Quiero que vean este pueblo por lo que realmente es, no un lugar atrapado en el pasado, sino uno que ha sabido adaptarse y sobrevivir, como sus gentes». El documental coincidió con la inauguración de El Barco de Gustavo, la cafetería flotante que finalmente estaba lista para recibir clientes. El antiguo pesquero había sido transformado. La bodega de pescado era ahora un acogedor salón con ventanas que ofrecían vistas panorámicas del océano. La cubierta se había convertido en una terraza donde los visitantes podían disfrutar de pasteles y café mientras las gaviotas volaban sobre sus cabezas. Para la inauguración, Fabiana preparó una selección especial de postres inspirados en las recetas de la abuela Celia, pero con su propio toque contemporáneo. El estreno coincidió con el Festival Anual del Pueblo, atrayendo a turistas y periodistas de todo el país. «¿Por qué un barco?», le preguntó un reportero mientras cortaba el listón de apertura. «Debe ser un recordatorio constante de su pérdida». Fabiana miró a Nadia, que corría feliz por la cubierta persiguiendo a un grupo de niños locales. Teresa la vigilaba de cerca, derramando el orgullo de una abuela en cada mirada. «El mar nos da y nos quita», respondió, repitiendo un dicho local que ahora entendía en toda su profundidad. «Pero, sobre todo, el mar nos enseña a adaptarnos, a encontrar nuevas formas de navegar la vida. Este barco ya no busca peces, ahora busca sonrisas. Creo que esa es la mejor manera de honrar a quienes hemos perdido, transformando el dolor en algo que traiga alegría a otros». Las palabras resonaron con muchos en el pueblo que habían experimentado pérdidas similares a lo largo de generaciones. El barco de Gustavo se convirtió rápidamente en un símbolo de renovación, un lugar donde las antiguas heridas podían comenzar a sanar. Cuando Nadia cumplió 2 años, Fabiana utilizó su creciente éxito para establecer un fondo de becas para niños del pueblo que quisieran seguir carreras en artes culinarias o prácticas pesqueras sostenibles. La primera ceremonia de entrega se realizó en el barco restaurado, donde Teresa presentó el premio inaugural, reconociendo públicamente que su hijo hubiera estado orgulloso de lo que Fabiana había creado a partir de su pérdida compartida. «Mi hijo amaba 2 cosas apasionadamente», dijo Teresa ante la audiencia reunida, con Nadia sentada solemnemente en su regazo. «El mar, que era su herencia, y a Fabiana, que era su elección. Hubiera estado tan orgulloso de ver cómo estas 2 amores se han unido para crear algo tan especial, algo que ayudará a que nuestras tradiciones sigan vivas pero también evolucionen. ¿Sabías que la vocación de una persona puede ser el ancla que la salva en los momentos más difíciles?» Fabiana encontró su camino a través de la pastelería tradicional. Esa noche,
después de que todos se marcharan, Fabiana y Teresa se quedaron limpiando mientras Nadia dormía pacíficamente en un rincón acondicionado para ella. Se movían en sincronía, como si hubieran estado trabajando juntas durante años. ¿Sabes qué me dijo Gustavo una vez?, comentó Teresa mientras secaba unos platos. Me dijo que había encontrado en ti no solo una esposa, sino un faro, que, cuando se perdía en el mar, pensaba en tus pasteles y eso lo guiaba a casa. No lo entendí entonces, pero ahora creo que lo comprendo. Fabiana sintió que el nudo que había llevado en el pecho durante tanto tiempo comenzaba a aflojarse un poco más. Gracias por decírmelo. Hay tanto que no te he dicho, confesó Teresa, tanto que debería haberte dicho desde el principio. El éxito del negocio permitió a Fabiana comprar el edificio contiguo para expandir su operación. Durante las renovaciones, los trabajadores descubrieron un sótano oculto que contenía viejos diarios de pesca, incluido uno perteneciente a Gustavo. En su interior, encontró detallados bocetos para un diseño de pastelería en el que había estado trabajando en secreto, revelando que había compartido sus sueños incluso más profundamente de lo que ella sabía. «Mira esto», le mostró a Teresa una noche, desplegando los planos cuidadosamente dibujados. Tenía todo planeado, hasta el último detalle. Teresa pasó sus dedos por las líneas trazadas por su hijo. Siempre fue meticuloso. Desde niño, su padre decía que era demasiado soñador para ser pescador, demasiado detallista, pero eso lo hacía especial. «Voy a construirlo», decidió Fabiana, exactamente como él lo soñó. A medida que se acercaba el tercer aniversario de su pérdida, Fabiana completó la expansión siguiendo esos bocetos, creando un espacio que fusionaba hermosamente las tradiciones marítimas con las artes culinarias modernas. Las paredes estaban decoradas con redes de pesca antiguas y fotografías en blanco y negro de generaciones de pescadores. Pero los hornos eran de última tecnología y el diseño del local invitaba tanto a turistas como a locales. La noche antes de la gran inauguración, Fabiana llevó a Nadia, que ahora era una niña vivaz de casi 3 años, a la playa. La pequeña corría feliz por la orilla, sus rizos oscuros danzando con la brisa marina, sus ojos azules brillando como los de su padre. «¿Es este el barco de papá?», preguntó señalando hacia la cafetería flotante que se mecía suavemente en el muelle iluminado por luces tenues. «Sí, cariño. Era el barco de papá, y ahora es nuestro barco, donde hacemos felices a las personas con pasteles y historias». «¿Papá hace pasteles en el cielo?», preguntó la niña con esa lógica simple y profunda de la infancia. Fabiana se agachó para mirarla a los ojos, esos ojos que le recordaban tanto a él. «No lo sé, pequeña, pero estoy segura de que está muy orgulloso de cómo tú y yo hemos aprendido a navegar sin él». La niña asintió, como si entendiera perfectamente, y volvió a correr tras las olas que lamían la arena, desafiando al océano con la misma valentía que su madre había desafiado al destino. En la gran apertura, parada con confianza con Nadia a su lado, Fabiana se dio cuenta de que no solo había sobrevivido, sino que había transformado su dolor en algo hermoso que honraba el amor que siempre sería parte de su vida. El legado que estaba construyendo aseguraría que su hija creciera, sabiendo que incluso el dolor más profundo puede ser navegado con coraje, creatividad y la voluntad de aceptar el amor en sus formas nuevas e inesperadas. «Bienvenidos al navegar», dijo ante la multitud reunida, usando el nombre que Gustavo había garabateado en sus bocetos. «Un lugar donde honramos nuestras tradiciones mientras creamos nuevos recuerdos, donde el sabor del mar se mezcla con el dulce consuelo del hogar, donde los que se han ido siguen presentes en cada bocado». Teresa estaba a su lado, sosteniendo la mano de Nadia. Santiago había viajado desde la capital para estar presente. Manuel y los demás pescadores ocupaban un lugar de honor cerca del mostrador. El pueblo entero parecía haber acudido para celebrar no solo la apertura de un negocio, sino el renacimiento de uno de los suyos. Mientras cortaba la cinta, Fabiana miró hacia el mar. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, reflejándose en el agua como un camino dorado.
Por un momento, creyó ver la silueta de un barco pesquero navegando hacia el atardecer y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Lo hicimos, Gustavo», susurró. «Lo hicimos». Esa noche, después de que la celebración terminara y las luces se apagaran, Fabiana y Nadia se sentaron en la terraza del barco, convertido en cafetería. La niña dormitaba en su regazo mientras ella contemplaba las estrellas, tan brillantes y claras sobre el océano. El dolor seguía ahí, sería siempre una parte de ella, pero ya no la definía. No consumía todo el espacio en su corazón. Había aprendido a convivir con él, a integrarlo en la nueva vida que había construido, a transformarlo en un recordatorio constante de lo preciosa que es la existencia, de lo importante que es aprovechar cada momento. «Los pasteles son como la vida», le había dicho a Nadia esa mañana, mientras horneaban juntas unas galletas en forma de barco. Necesitan tiempo, paciencia, y a veces cuando crees que algo sale mal, resulta ser el inicio de una receta aún mejor. Fabiana sabía que los años venideros traerían nuevos desafíos. Vería a Nadia crecer, hacer preguntas más complejas sobre su padre, enfrentar sus propias tormentas. Pero ya no temía al futuro. Había aprendido que la vida, como el mar, está en constante movimiento, que después de cada tormenta llega la calma, que cada amanecer trae la oportunidad de trazar un nuevo rumbo. El navegar se convirtió en más que un simple negocio. Se transformó en un símbolo para el pueblo, un lugar donde se entrelazaban las historias, donde las recetas antiguas encontraban nueva vida, donde el pasado y el presente dialogaban en armonía. Y para Fabiana se convirtió en la prueba tangible de que el amor verdadero nunca muere realmente, solo cambia de forma, como el agua del mar que puede ser ola, nube, lluvia y nuevamente ola. Algún día, pensó mientras miraba el pequeño rostro dormido de su hija, tan parecido al del hombre que habían amado. Algún día entenderás que tu padre no solo nos dejó dolor cuando partió, sino también un mapa para encontrar el camino, de regreso a la alegría, un mapa que hemos seguido juntas paso a paso hasta este momento. Y mientras el suave balanceo del barco la mecía, Fabiana sintió gratitud. Gratitud por lo que había tenido, por lo que había perdido, por lo que había encontrado después. Gratitud por el dolor que le había enseñado su propia fortaleza y por el amor que permanecía como una luz constante, guiándola a través de las aguas turbulentas hacia un horizonte lleno de posibilidades. El aroma a pan recién horneado comenzó a elevarse desde la cocina, donde los ayudantes ya habían comenzado los preparativos para el nuevo día. Un día más en esta vida inesperada pero hermosa que había construido de las cenizas de la tragedia. Un día más para honrar el pasado mientras abrazaba el futuro. Un día más para convertir el recuerdo en inspiración. Y mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse por el horizonte, Fabiana supo con certeza que habían encontrado su camino a casa. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver, y hasta la historia de mañana en este mismo canal.